Quiero enfocarme en la palabra del Señor. Y como les envié hoy en el anuncio, dije que iba a hablar sobre la palabra, una noche de la palabra. Pastor, ¿y por qué? Bienvenido mi hermano Lucho. Gloria al Señor, gracias a mi hermano que se conecta, mi hermano de sangre. Entonces quiero hablarles hoy sobre la palabra. Y como les dije hoy, es una noche de la palabra, pero ¿por qué, pastor? En medio de todo, quien tiene y tendrá siempre la última palabra será nuestro Dios. Y la Biblia habla que todo fue hecho por la palabra, gracias a Ilsa, nuestra vecina que se conecta. Su palabra, la palabra de Dios, determinará el rumbo de las cosas. Yo quiero que sepamos que aunque estemos viviendo un momento difícil hoy, duro, no hay palabras para describir lo que estamos viviendo en el mundo. No hay palabras. Esto es algo que en nuestro razonamiento como que no cabe. Y la gente se pregunta, ¿fue Dios que lo permitió? ¿O no es de Dios? Hay tantas interrogantes. Una cosa sí sabemos, nada pasa fuera de la voluntad de Dios o nada pasa sin que Dios no lo sepa. Dios es soberano en todo lo que hace. Y de eso tenemos que estar claros. Y vemos algo, mi hermano. No sé si usted y yo estamos claros, debemos de estar claros, que todo fue hecho por la palabra del Señor. La palabra de Dios tiene poder. ¿Y por qué envié el anuncio como una noche de la palabra? ¿Por qué? Porque quiero hablarles, yo voy a hablar de un tema, pero antes quiero hablarles mucho sobre la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra? Y voy a ir mencionando muchos textos bíblicos. Quiero tomar este tiempo para hablar muchos textos bíblicos. Quiero empezar con el Salmo 33, verso 6. Dice así: por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Escuche bien. Y todo su ejército por el aliento de su boca. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados. Gloria al Señor a los que se están conectando allí. Bien, bienvenido Lucho, bienvenido Elixa, todos los que se conectan, bienvenidos. Ahora, Salmos 33:6. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Tremenda esa palabra. Sigo. Voy a leer muchos textos bíblicos. Eso está, lo que acabo de leer en Salmo 33:6, para ir al texto que quiero enfocarme en este día. Lucas 11:28 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Tremenda palabra. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta es la palabra de Dios. Lucas 11:28. Isaías 48. Dije que estamos en la noche de la palabra y por eso quiero mencionarle muchos textos. Dice Isaías 48. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí estaba el Señor hablando. Lo importante es que nuestras vidas estén fundamentadas sobre la roca, y la roca es Cristo. Mateo 7:24 dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 7:24. Él respondió y dijo: ¿quién dijo estas palabras? ¿El mismo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí vemos el poder de la palabra. ¿Qué palabra, pastor? La palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4 dice: dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, una Biblia, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libre. Amén. Miren lo que dice la Biblia. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Mis hermanos, no hay nada que hará libre a una persona sino la Biblia, sino la palabra de Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Esa palabra, es el poder de la palabra que nos hace libre, que hace libre a una persona. Bendito sea su nombre. Voy más adelante. Recuerden que estamos en la noche de la palabra, y para hoy he querido pues hablarle mucho de la Biblia, y quiero traer muchos textos porque quiero que nos enfoquemos cómo la palabra del Señor tiene un poder pero sobrenatural. Bien, la palabra sigue diciendo así. Santiago 1:21 dice: porque Jehová da la sabiduría. Mira lo que dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Qué tremendo, mis hermanos. Todos nosotros necesitamos sabiduría. Allá donde está, diga conmigo: sabiduría. Amén. Bienvenido Manuel, bienvenido Nicole y todos los que se conectan allí. Entonces bien, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No tengo la menor duda que todos nosotros necesitamos sabiduría. Todos los días necesitamos la sabiduría de Dios para llevar nuestras vidas adelante, para poder conducir nuestras vidas, para tomar decisiones. Entonces, ¿qué necesitamos? Dice la Biblia que Jehová es quien da la sabiduría. Tremendo. Seguimos adelante porque estamos en Noche de la Palabra. Espero que usted esté escribiendo estos textos que estoy mencionando. Acabo de mencionar Juan 1:21. Ahora, Proverbios 2:6. Anótelo. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Esto es lo otro impresionante de la palabra, que la palabra de Dios, por eso dice la Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora Proverbios 2:6 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué tremendo, mis hermanos. Ahora, es poderoso lo que hemos leído en este día, y quiero que usted me acompañe porque ahora quiero entrar en el tema que me corresponde en esta noche. Simplemente quería leerle muchos textos. Quiero que me acompañe al Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso 1. Vamos a Lucas, capítulo 5. Por favor, búsquelo, si tiene su Biblia. Si no, pues yo se la voy a leer y leemos de la siguiente manera. Dice así. Es un pasaje que todos conocemos. He compartido en la iglesia en ocasiones esta palabra, pero quiero hablarles hoy de todo por la palabra. Capítulo 5 de Lucas dice así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se le agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué lindo el Señor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, escuche bien lo que dijo Simón. Respondiendo Simón dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, echaré la red. Quiero hablarles hoy de todo por la palabra, pero hay algo que necesitamos tener claro. En medio de todo lo que tengamos, o en medio de todo lo que pasemos, necesitamos saber que por duro que parezca, quien siempre tendrá la última palabra es Dios. El
El capítulo 5 de Lucas, donde hemos leído, nos muestra una realidad. Vemos acá, el Señor está iniciando el ministerio, está seleccionando a sus discípulos, los está escogiendo. Y dentro del grupo que estaba seleccionando, el Señor en su omnisciencia y todo lo que sabe, sabía que iba a encontrar en el camino un hombre que iba a ser pieza fundamental en su obra ministerial. Y estoy hablando de Pedro, posteriormente el apóstol Pedro. El Señor está predicando. Dice la Biblia que el gentío se agolpaba sobre él para escuchar la palabra. Nunca antes la gente había visto un hombre hacer tantos milagros como Jesús los estaba haciendo. Ahora el Señor dice que llega cerca, junto al lago de Genezaret. La gente se agolpaba para él, al lado de él, para escuchar su palabra. El Señor les predica, termina de predicarles, se sienta ahí, o está sentado en una barca. De repente el Señor, en aquella barca, el Señor está viendo todo, ve una situación y aquí aparece en escena el apóstol Pedro. Y quiero que se enfoque conmigo porque me llama la atención algo aquí muy poderoso. Dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase un poco. Y sentándose, enseñaba a la gente desde la barca. Pero una vez que el Señor termina de predicar a la gente, le dice a Pedro, boga mar adentro. La palabra dice que ellos acababan o estaban lavando las redes. Puedo pensar que habían venido de pescar. Escuche bien, ¿qué pasó? Toda la noche, como usted conoce la palabra, ellos habían pescado y nada habían pescado. Mis hermanos, hay una realidad que usted y yo necesitamos saber. Quiero enfocarme en este momento en Pedro. La vida de Pedro es un hombre que hasta ese momento, allí, lavando sus redes, estaba experimentando algo que se llama frustración. Pedro está ahora allí, lavando sus redes, escuchando a aquel hombre. Es posible que para Pedro, Jesús, hasta ese momento, era un extraño. No conocía mucho de él. Lo que sí sé, según la palabra, que ellos estaban lavando las redes. Estaban en un momento, tanto él como los que estaban con él, estaban en un momento de frustración. Ahora, ¿qué es la frustración? La frustración es un sentimiento que se genera en un individuo cuando no puede satisfacer un deseo o algo que sabe que es beneficioso para su vida. Y así como lo escuchan mis hermanos, no creo que ninguno de nosotros estemos lejos de esta realidad. Creo que todos en algún momento de la vida hemos pasado, o tal vez estemos pasando, un periodo de frustración. No tengo la menor duda que hoy miles, millones en el mundo entero están pasando un momento de frustración. La gran realidad es que nadie se va a escapar de esto. Todos en algún momento, si no lo hemos atravesado, es posible que lo atravesemos. Algunas cosas no saldrán como hemos deseado. Pero, ¿por qué? No sé. Usted se pregunta, pastor, ¿por qué algunas cosas a veces no salen como uno lo desea? Solo Dios lo sabe. Él es soberano. Ahora, hay algo que tenemos que tener claro en todo esto, que Dios es soberano y no está lejos de lo que nosotros podamos vivir. No tengo duda con lo que estoy viendo y lo que leí y lo que he leído una y otra vez, este pasaje del Señor con Pedro. No tengo duda que Dios opera en medio de nuestras frustraciones. ¿Para qué? Para que confiemos en Él. Mire bien, toda la noche pescaron, llegan a la orilla. Creo que más que el Señor llegar allí, subirse a esa barca
y comenzar ahí a hablarle a la gente, a predicarle. El Señor Jesús estaba allí en esa barca, más que por la multitud que le seguía, que le escuchaba. El Señor estaba allí por Pedro. Mis hermanos, es posible que parezca ilógico lo que dije y lo que vuelvo a repetir, pero lo que pude analizar hoy mientras que estudiaba es que Dios opera muchas veces en nuestras vidas en medio de una frustración. No tengo la menor duda que ahora el Señor está llamando a Pedro. Ese era el deseo del Señor, ese era el plan, ese era lo que el Señor quería. El Señor tenía un plan y era que Pedro se convirtiera en uno de sus apóstoles. Pero ¿en qué momento llegó el Señor? Escuche bien, el Señor llega a la vida de Pedro en medio de una frustración. ¿Qué le parece? El Señor llega a la vida de Pedro en el momento donde Pedro tiene un cuadro de frustración, de enojo, de molestia, de tantas cosas. Entonces por eso dije y vuelvo a decir, Dios muchas veces opera en medio de nuestras frustraciones. Sí, así es, así como lo escuchan. Jesús llegó donde un frustrado. Quiero hablarle de esta forma. Jesús llegó donde un frustrado. Ese frustrado era Pedro. Ahora, hermanos, qué cosa, ¿no? Y yo me imagino que en ese momento puedo pensar lo que Pedro menos quería era hablar, lo que menos Pedro quería era conversar, lo que menos Pedro quería era estar dialogando con nadie. Pedro estaba frustrado. Y no hay duda que así es la frustración. Cuando vivimos un estado de frustración, como que nos encerramos. No queremos conversar con nadie, nos encerramos entre nosotros mismos, no queremos dialogar, no queremos compartir, no queremos nada. Ahora Pedro se encuentra con los demás lavando las redes. Ellos eran pescadores de profesión, se dedicaban a la pesca. Dice la Biblia que había 2 barcas. Es posible que las 2 barcas eran de Pedro, pero estaban frustrados. Mis hermanos, como que no tiene sentido que un pescador profesional, un hombre que está dedicado a la pesca, que conoce de la pesca, que estaba toda la noche pescando cuando es la mejor hora para pescar, para recoger las redes, ahora llegan a una orilla sin haber pescado nada. Parece extraño. ¿Por qué, pastor? Dios tenía un propósito con Pedro. Y llega en el momento donde él está en medio de una frustración. Mis hermanos, quiero decirle en esta noche, quiero decirle en este día, dice la Biblia, ¿quién conocerá la mente del Señor? Nunca terminaremos de conocer cómo Dios trabaja. Pero una cosa sí le puedo decir, Dios es soberano en lo que hace y sabe cómo trabaja. El deseo de Dios no era ver a Pedro pescando toda su vida. Tenía un propósito, tenía un llamado. Dios sabía que Pedro le era útil en la labor que él estaba iniciando y que le iba a asignar una labor una vez él fuera elevado al cielo. Parece extraño y por eso que le dije que Dios muchas veces opera en medio de cuadros difíciles en nuestras vidas. Creo que Dios está operando y operará en el mundo entero en medio de este cuadro tan difícil, tan duro. Y aunque nosotros en el mundo no comprendamos hoy, o aunque el mundo no comprenda hoy lo que está sucediendo, Dios va a operar en este tiempo. Él es soberano. Él sabe lo que hace. Llegó a la vida de un frustrado llamado Pedro porque tenía un propósito con esto. Ahora, ¿qué puedo decirle de Pedro? Si leemos y vemos la vida de Pedro, Pedro era un hombre medio loco. Era un poquito loco Pedro. Pedro era, perdone la expresión, pero Pedro era como un cascarrabia.
Pedro tenía un carácter bien complejo. Pedro era un individuo perfeccionista. Sí, pastor, sí. Pedro era un individuo con una actitud muy perfeccionista. Si vemos cuando el Señor estaba antes de ser llevado a la cruz, ¿se acuerdan que el Señor le dijo a Pedro que le iba a negar? Y Pedro dijo, no, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Ahora, mis hermanos, Pedro era un hombre intrépido. La personalidad de Pedro era bien extraña. Intrépido, cascarrabia, impulsivo, volátil. Le digo al Señor, Señor, yo no te negaré. Y el Señor le dijo, si antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Así era Pedro. Entonces, Pedro es un hombre el cual experimenta que Dios, que Jesús llegó en el momento. Hermano, miren, y quiero decir esto. Pareciera extraño que en los momentos más difíciles de nuestras vidas sea cuando el poder de Dios se glorifica y se manifiesta en nosotros. Ahora, dice la Biblia que cuando el Señor terminó de hablar, ¿qué le dijo a Pedro? Me hubiera gustado tener una red, me hubiera gustado tener una lancha acá. No la tengo. Pero dice la Biblia que el Señor le dijo a Pedro, boga mar adentro. Quiero que se enfoque conmigo. Llegaron a la orilla a lavar sus redes. Las redes se llenan de basura, de tantas cosas, algas, qué sé yo. El Señor se sube, predica. Ahora le dice, boga mar adentro. Me imagino que Pedro, con aquella naturaleza y aquella actitud de que les he hablado, se le queda mirando al Señor. Y me imagino que Pedro en su mente decía, pero este hombre, ¿qué le pasará? ¿Cómo este hombre quiere que yo bogue mar adentro? Pedro viene del mar. Escuche bien, Pedro viene del mar, viene frustrado. Ahora, este hombre que está predicando en la barca le dice, boga mar adentro. No tiene sentido regresar a un mar cargado de frustración, porque Pedro viene de adentro del mar frustrado. Ahora este hombre llamado Jesús le dice, boga mar adentro. En el razonamiento de Pedro no cabía regresar. No cabía. No tenía sentido. No tenía sentido regresar allá cuando no había peces. Y ahora, a plena luz del día, menos iban a haber peces. Espero que me esté siguiendo. Ahora, me imagino que Pedro se quedó mirando a Jesús y quedó por un espacio de segundos analizando. Este hombre me está diciendo que bogue mar adentro. Mis hermanos, esto pareciera ser una locura. Quiero decirle algo. En momentos de frustraciones seremos desafiados por el Señor. Y quiero decirle algo. Por eso que inicié leyéndoles tantos textos que tenían que ver con la palabra. En momentos de frustraciones, quiero decirle esto, es cuando más tendremos que creerle a la palabra de Dios. En momentos de frustraciones es cuando más es posible que seamos desafiados por Dios. Y vamos a tener que creerle a la palabra de Dios. Ahora el Señor le dice, boga mar adentro. En momentos de frustración, como dije al principio, uno no quiere escuchar a nadie. No sé si usted ha pasado por allí. Uno se encierra, uno se mete en un huequito, uno no quiere saber nada. Ahora, boga mar adentro. Pero se queda pensando, volver atrás, volver. Ahora, mis hermanos, es posible que Pedro analizó, pero sabía que las palabras del que le estaba hablando eran unas palabras que infundían autoridad. Ahora, si leemos la palabra, dice que Simón respondió y dijo, Maestro, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Estas palabras no reflejan otra cosa que frustración, que indignación, que molestia, que enojo. Mis hermanos,
Todas estas cualidades de Pedro se pueden manifestar y se van a manifestar en algún momento de nuestras vidas y más en tiempos de frustración. Pero vuelvo a repetir, Dios opera en momentos de frustración y en momentos donde nosotros menos pensamos que Dios va a operar. Porque pareciera ser que en ocasiones como que vemos que el cielo se cierra totalmente para nosotros. Pareciera que hay momentos donde sentimos que todo terminó, que todo acabó, que todo paralizó, que todo se paralizó. Así estaba Pedro y su gente. Toda la noche, mis hermanos. Esto es para ponerse a llorar. Y me imagino que la gente estaba en la orilla, me puedo imaginar, esperando los pescados. Me tocó a mí ir un día con un amigo a una playa de aquí del interior de Panamá. Él me dijo, vamos a ir a buscar pescados. Y fuimos temprano, muy de mañana, 6:30 de la mañana, y estaban las lanchas llegando. Y la cantidad de gente llegaban y había que esperar que los pescadores bajaran con sus lanchas y bajaran con sus pescados. Y estábamos allá, estaba con aquel amigo mío allí, esperando que los que estaban llegando bajaran y estaban bajando sus neveras y todo lo demás. Pero estaban llegando y yo veía y se iban acercando, venían en filas todos, venían de la noche de pescar. Ahora me puedo imaginar que Pedro se mira ante aquella multitud que está esperando, que lo acostumbraban a comprarle pescado a él, y ahora él no tiene nada que ofrecerles. Ahora él no tiene nada que ofrecerle a aquella gente que está esperando su pescado. Yo imagino que Pedro los miraba y les decía, no hay. Para Pedro, acostumbrado a la pesca, como dije, un pescador de profesional, no tenía sentido ahora que él no tenía palabra para la gente. Ahora Pedro no comprendía cómo estar acostumbrado a pescar un día como ese, no pescó nada, porque la palabra lo dice, no lo digo yo. Él le dijo al Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos pescado. Quiero decirle algo, normalmente eso no sucede. Normalmente eso no sucede. Que un pescador vaya y regrese sin nada, eso no tiene sentido. Y para Pedro no tenía sentido. Es posible que hoy algunos de nosotros estemos haciéndonos preguntas y diciendo, lo que estoy viviendo no tiene sentido. Ahora, ¿qué estaba pasando por la vida de Pedro? ¿Renunciar? ¿Soltar aquellas redes? ¿Regalar aquellos botes? ¿Regalar todo lo que tenía? ¿E irse a hacer otra cosa? ¿Qué estaría pasando por la vida de Pedro? Lo que menos Pedro se imaginó que en el momento o en el día más oscuro de su vida iba a aparecer el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis hermanos, es posible que hoy estemos viviendo un día oscuro. Es posible que hoy estemos viviendo una noche que para nosotros no tiene sentido algunas cosas. Pero quiero decirle algo. Así como apareció Jesús en ese momento a la vida de Pedro, el Señor aparece hoy a nuestras vidas. ¿Por medio de qué? De su palabra. Y hoy quiero decir a usted lo que le dijo el Señor a Pedro. Le dijo, boga mar adentro. Porque el Señor quería demostrarle a Pedro que él tenía un propósito para su vida. El Señor quería enseñarle a Pedro que él tenía una misión para él. Lógicamente los peces, ¿a dónde estaban? Adentro. Pedro dice, la actitud de Pedro, perdóneme que le hable así, pero es posible que sea la actitud de muchas veces de algunos de nosotros, de argumentar. Y Pedro dice, toda la noche hemos pescado, pero dice, más en tu palabra echaré la red. ¿En qué tenemos que confiar nosotros? ¿En hombres? ¿En los pronósticos? ¿En las noticias? ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? Le traigo esta palabra hoy y le hablo así porque hoy más que nunca tenemos que confiar en aquel que le dio a Pedro, boga mar
adentro. Pero dice, toda la noche hemos pescado, nada hemos pescado, pero en tu palabra yo echaré la red. Mis hermanos, este mundo fue constituido, fue hecho por la palabra de Dios. Todo lo que fue hecho, nosotros fuimos hechos por la palabra de Dios. Quien tiene la última palabra es Jehová de los ejércitos. El mismo Jesús que llegó a la vida de un hombre llamado Pedro en una mañana de frustración, en una mañana oscura, en una mañana de tragedia, es el que aparece en nuestras vidas hoy. Y por medio de su palabra nos dice, boga mar adentro. Ese boga mar adentro tiene una profundidad. ¿Sabe qué era, mi hermano? Era la palabra de Dios. Dios tiene algo maravilloso para Pedro. Ahora Jesús le dice, boga mar adentro. Y Pedro se monta en la barca. ¿Y quién iba en la barca? Iba Jesús. Ahora Pedro se lanza. Me imagino que Pedro razonó. Esa expresión que Pedro dice, toda la noche hemos pescado, es una palabra que expresa como que estaba razonando, estaba argumentando. Y él dice, toda la noche hemos pescado y nada hemos pescado. Estaba razonando, estaba en su mente argumentando. Es ilógico, no tiene sentido, argumenta. Pero dice algo importante, Pedro, más en tu palabra echaré la red. El día que dejemos de confiar y creer en la palabra del Señor, ese día estamos acabados. Ese día estaremos dándonos totalmente por vencidos. Tenemos que seguir confiando en el Dios de la palabra. El Dios que habló y dijo todas las cosas. Usted no puede confiar no podemos confiar en hombre. No podemos tener la mirada o la esperanza en esto. No, siempre tiene que estar puesto en Dios. Ahora Pedro se monta en la barca y dice, ok, está bien, en tu palabra la echaré. Escuche bien, esto me causa gracia porque Pablo dice, en tu palabra la echaré, como diciendo, no estoy convencido, la voy a echar es por tu palabra. Mire, en la mente de Pedro, lo que menos pensaba es que era o que iba a ser testigo de un milagro, pero sobrenatural. Aleluya. Oh, mi hermano, no podemos mirar las circunstancias. Vuelvo a repetirlo. Tenemos que mirar la palabra. El día, y lo repito nuevamente, que dejemos de mirar y confiar en el Dios de la palabra, ese día estamos totalmente acabados. Ahora Pedro dice, más en tu palabra la echaré. Ahora, ¿qué dice la Biblia? En el versículo 6. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Por qué se rompía? Porque el Dios de la palabra había hablado. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se rompían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y dice el versículo 10, capítulo 5 de Lucas, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor llega en un día de frustración a la vida de Pedro para revelarle y mostrarle que tiene un nuevo plan para él. ¿Qué le parece? El Señor llega a la vida de Pedro para mostrarle que ahora, en un día oscuro, en una mañana oscura,
En una mañana de frustración es cuando el Señor aparece para mostrarle a Pedro que en su frustración Él, Dios, es soberano. Y que en la frustración de una persona es cuando Dios se manifiesta para mostrar que tiene propósitos. Desde hoy serás pescador de hombres. Mis hermanos, amigos, hoy quiero decirles, quiero que analices el cuadro en el que usted está. No sé si usted lo hizo, yo lo hice. En medio de este cuadro en el que estoy, en el que está en el mundo, en el que todos estamos, es cuando me he propuesto soñar más. En medio de este cuadro en el que estamos, somos humanos y todos estamos sufriendo, es cuando más deberíamos abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para comprender y entender cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Dios es grande y es sobrenatural. Ahora, veamos la palabra. Y, oh, bendito sea Dios. Y cuando trajeron a tierra las barcas, escuche bien, oh, gloria al Señor, permítame que me ría porque esto me causa un gozo especial. Porque dice la Biblia, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué le parece? Dejando todo, siguieron. Dice la Biblia, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, la Biblia no habla dejando todo, le siguió, porque según la palabra, aquí también estaba Jacobo y Juan. No solamente se fue Pedro, sino que Jacobo y Juan también se fueron con Jesús y le siguieron. Mis hermanos, y aquel momento de frustración, aquel momento de angustia, fue propicio para conocer el poder sobrenatural de Dios. Yo quiero decirle algo. Tanto Jacobo, Juan, Andrés y Pedro, pescadores, ahora reconocieron que no hay frustración en la que Dios no tenga un propósito. Vuelvo a repetirlo. No hay frustración, no hay un día oscuro, no hay una mañana oscura en la que Dios no tenga un propósito para cada uno de nosotros. Cuando llegaron a tierra, a la orilla, dejando todo, le siguieron. Ahora, bendito sea Jesús, yo siento gozo. Se habrá beneficiado de la pesca del Señor. ¿Está mirando esto? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, toda esa gente se fueron tras Jesús y ahí quedaron esos pescados. No había motor fuera de borda, mi hermano. El motor de fuera de borda era la ¿cómo se llama eso? El remo. Eran los remos. Todo se quedó allí. Entonces, ¿qué quiero decirle en este día? ¿Sí? ¿Es posible que hoy esté frustrado? Sí, mi hermano. Yo sé lo que es la frustración. Este que está aquí ha pasado una y otra vez por momentos de frustración. No alcanzaría el tiempo para yo mencionarles las frustraciones por las que he pasado. Oh, mi hermano, usted no tiene idea la cantidad de veces que he pasado por frustraciones y grandes. Usted no tiene idea. A lo largo de mi vida, de mis años, he pasado por horas, días, semanas de frustración. ¿Pero sabe una cosa? Se lo puedo decir con toda propiedad. La mano de Dios, su poder, lo he visto manifestado por lo general en los días de más frustración en la que mi vida se ha encontrado. Por eso que hoy le puedo hablar de esto.
No quiero exagerar, no quiero parecer pedante, pero quiero decir esto. Yo me identifico con Pedro hoy, porque muchas veces me he sentido así. Pero en días donde he estado frustrado, en días donde me he sentido tan mal, he visto a Dios manifestarse. He llorado, como usted no tiene idea. Me he encerrado muchas veces en un cuarto, preguntándole a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Pero bendito sea Jesús, que he podido ver al Señor manifestándose de una manera especial y poderosa en mi vida. Mis hermanos, hoy he traído esta palabra para hablarles porque quiero decirles esto. ¿Cómo está tu escenario hoy? ¿Cómo está? ¿Cómo está? El mundo está a la expectativa de lo que Dios va a usar, va a hacer. El mundo está a la expectativa de lo que Dios va a hacer. El mundo está a la expectativa de lo que Dios va a hacer. Todos estamos esperando qué va a hacer. Todos. ¿Qué va a hacer? Le mandé una imagen. La imagen que le envié. Usted vio que tenía unas gradas, ¿verdad? Son sillas. Y la imagen que envié, usted vio una pantalla. ¿Sí? ¿La vio? La imagen que me envió y la vio. ¿Sabe qué, mis hermanos? Estoy creyendo que esto pasará. ¿Qué tiempo tome? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe cuándo pasará esto. Pero quiero creerle al Señor que Dios va a hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Es posible que hoy usted esté como Pedro, a la orilla, nada hemos pescado, pero escuche bien, escuche bien, en tu palabra echaré la red. Mis hermanos y amigos, esta palabra, dice la Biblia, es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra. Vamos a creerle a Dios de la palabra. Si hay que llorar, se tendrá que llorar. Pero quiero decirle, el que le habló a Pedro, el que se apareció en aquella mañana oscura a la vida de Pedro, hoy se aparece a nuestras vidas. ¿A quién le vamos a creer? Si no es al Dios de la palabra. ¿En quién vamos a confiar? Si no es en el Dios de la palabra. Qué cosa, ¿no? Y vuelvo a repetirlo como lo dije al principio. Dios opera por lo general en el día donde más frustrados estamos. Y en el día donde más angustiados estamos es donde vamos a ver el poder sobrenatural del Señor. Quiero decirle algo. Ante aquella cantidad de pescados, dice la Biblia, que tuvieron que llamar a otras barcas, a las otras barcas, porque por la cantidad de pescados la red se rompía. En la vida de pescadores de ellos jamás, escuche bien, en la vida de pesca de estos hombres jamás habían visto tal milagro que las redes se rompían. Llamaron a otras barcas. Oh, bendito sea Dios. Independientemente de cómo estén las cosas, de cómo vengan las cosas, yo seguiré creyéndole al Dios de la palabra. Independientemente cómo se vea el panorama, yo le seguiré creyendo al Dios Todopoderoso. Independientemente cómo se vea todo, yo voy, porque voy a creerle al que tiene control de todo, al que gobierna. Mis hermanos, salga un poquito afuera hoy de su casa
Mire al cielo, mire el firmamento. ¿Quién lo hizo? ¿Usted cree que lo que estamos viviendo, por doloroso que sea hoy, está fuera de la vista de Dios? Por supuesto que no. ¿Sabrá Dios que usted está hoy, que yo estoy hoy, en una mañana o una noche de frustración? Por supuesto, lo sabe perfectamente. Somos su obra perfecta. Somos obra de sus manos. Lo sabe. Le pregunto, ¿lo va a abandonar Dios a usted en este tiempo? ¿Me va a abandonar Dios a mí en este tiempo? ¿Lo va a hacer? Quiero que se responda usted. Yo me respondo a mí mismo. ¿Dejará Dios a Nicolás abandonado en este momento? No lo va a hacer. No lo ha hecho en estos años. Y no lo hará. Hoy quiero decirle, boga mar adentro. No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Sabe qué, mi hermano? Esto de bogar mar adentro, mucha gente ha predicado sobre esto. Sencillo, lo puedo enfocar yo, sencillo. Meterme, sumergirme, entrar a ver qué es lo que Dios tiene por medio de su palabra. Sea un mes que estemos en casa, sea un mes y medio, sea 2 meses, yo no sé. Yo quiero, si tengo que llorar, lloraré, pero me levantaré. Si tengo hoy que luchar, batallar con un pensamiento de inseguridad, de duda de qué vendrá, de cuándo terminará esto, pelearé. Pero mis hermanos, por encima de todo, yo me he dispuesto a creerle al Dios de la palabra, que le dijo a Pedro, boga mar adentro. Regresaron a la orilla, dejaron todo y le siguieron. Nunca más, tal vez tocaron las redes. Ahora, Pedro era un hombre que estaba en procesos, y quiero ir terminando ya, porque aquel Pedro impulsivo, aquel Pedro loco, cascarrabia, dispuesto a todo terreno, como dijo el Señor, lo negó. Y dice la Biblia que fue y lloró amargamente. Las películas por ahí presentan a un Pedro recostado en la pared, llorando. ¿Por qué? Porque somos humanos. Ahora, Pedro otra vez pasa por otro proceso oscuro, por un día oscuro. Negó al maestro. Culpable. Ahora vino sobre Pedro un sentimiento de culpa. Por mi culpa lo mataron, tal vez. Yo no lo estuve con él, Pedro llorando ahora. Pero lea la palabra. Cuando Jesús resucita, manda un mensaje que le digan a sus discípulos que Él ha resucitado. Pero dijo algo el Señor también. Y díganle a Pedro también. Díganle a Pedro. Santo. Me imagino cuando el Señor llegó y se apareció a ellos. Me imagino cuando Pedro vio al Señor, corrió, lo abrazó. Doblemente frustrado. Otra vez negó al maestro, lo negó. ¿Usted se puede imaginar cómo se sintió Pedro cuando estaba viendo que Jesús estaba en la cruz? Por ahí estaba Pedro. Qué sentimiento de culpa. Pero el Señor había dicho, ¿qué había dicho el Señor a Pedro? Me vas a negar. Pero le dijo, pero he orado para que tu fe no falte. Y aquí quiero terminar con esta palabra. Aún en el día más oscuro, de más frustración, lo que no debe faltar en nuestras vidas es la fe. ¿Y sabe una cosa, mi hermano? Pedro, totalmente al contrario de lo que hizo Judas, Pedro lloró amargamente. Pero ¿sabe qué lo sustentó? Que el Señor dijo, yo he orado para que tu fe no falte. No tengo la menor duda que el Señor está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así mismo es. Se levanta, le manda el mensaje cuando sale de la tumba. Digan a ellos que yo resucité, y sobre todo a Pedro. El Señor fue rey y todo lo demás que conoce la Biblia.
El Señor ascendió al cielo y Pedro ahora se convierte en el hombre que Dios quería. Era una pieza en proceso. Era una vasija en las manos del alfarero. Y Pedro se convierte en el poderoso apóstol Pedro. Dice la Biblia que el día que se paró a predicar su primer sermón, solamente como 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo. Solamente. En su primer mensaje, ya el Señor ascendió al cielo. Ahora él tenía que seguir la misión del Señor. El frustrado, el de la noche oscura, el de la mañana oscura, el que pensaba que todo se había acabado. Ahora se levanta, predica. Yo quiero esa unción que tenía Pedro. Y en su primer mensaje, la unción que el Señor da, en su primer mensaje, ¿qué le parece? Lea la Biblia, Hechos. Como 3,000 personas vienen a los pies de Jesús. ¿Sí? ¿Vas a pasar por frustración? Claro que sí, te lo tengo que decir. Le tengo que hablar con toda franqueza. No puedo venderle un mensaje que no es. ¿Vas a pasar por frustración? Vas a pasar por frustración. ¿Vas a pasar por una noche oscura? Te lo tengo que decir. Vas a pasar algún día por una noche oscura. Vas a pasar por alguna mañana oscura, la vas a pasar. Pero no la pasarás nunca solo. Nunca la pasarás sola. Porque ahí está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hoy, más que nunca, el Señor está con nosotros. Y yo le creo al que le dijo a Pedro, boga mar adentro, a él le quiero creer. ¿En quién vamos a creer nosotros? Mis hermanos, postrado de rodillas o de pie, no sé, como usted quiera, vamos a hacer algo en esta noche. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias al Señor y pedirle a Dios que nos ayude. Yo quiero terminar con esta palabra porque es lo que Dios me dio para usted este día. No puedo terminar en este día si no oro por usted. Y usted ore por mí también. Quiero orar por usted para que la bendita y gloriosa palabra del Señor nunca falte en nosotros. Puede arrodillarse, puede ponerse de pie, yo no sé. Pero podemos orar en este día. Padre del cielo, Padre de amor y misericordia, hoy te damos la gloria al Señor. Hoy te damos la honra, Padre mío. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios. Aquí estamos como un Pedro, Señor. Aquí estamos, Señor, hoy lavando las redes. Hoy estamos lavando las redes porque nada hemos pescado. Hoy estamos lavando las redes, Jesús. Pero así como llegaste a la vida de Pedro, hoy te pido que llegues a mi vida y que llegues a la vida de cada uno de mis hermanos. Mi Dios, hoy tu pueblo, hoy tus hijos, hoy tus hijas lavan las redes a la orilla del lago. Hoy lavamos las redes, Señor, en la orilla, porque nada hemos pescado. Hoy tus hijos, Señor, lavan sus redes, oh Dios. Pero te pido, Padre, te pido, Jesús, que así como llegaste a ese mar, a ese lago, a esa orilla, así como te subiste a la barca, hoy te pedimos que te subas a la barca de mi vida, de mi casa, de la vida y de la casa de tus hijos. Hoy, Dios, hoy oramos, Padre mío, para que llegues y de una manera gloriosa, Padre, hoy te pedimos que vengas y te subas a cada barca, Padre. Súbete a cada barca, oh Dios, en este momento. Llega, Padre mío, a la vida de cada uno de mis hermanos y haz un milagro sobrenatural. Señor, hoy te pido que
que te glorifiques, que hagas un milagro pero sobrenatural y llegue a cada hogar, a cada casa. Toda frustración, todo temor, toda duda, en este momento, Padre mío, se convierta, oh Dios, en un tiempo de fe, de esperanza y de consuelo. Padre, te damos gracias por la obra que haces y la obra que harás en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.